¿No se escucha? Si se me empieza a bajar el volumen, me voy poniendo romántico, entonces. Hablamos de medicina ancestral y a veces creemos que la medicina ancestral son un montón de cosas muy complejas, y en el solo ejercicio de respiración recordaba que cuando nosotros inhalamos al universo que habita fuera de nosotros, y cuando nosotros exhalamos entregamos parte de nosotros al universo, y a eso también le llamamos sanación. La respiración también es medicina. Me pareció bonito en el ejercicio que estábamos haciendo, porque inhalamos un poco de todos los que hay aquí y entregamos a todos un poco de lo que nosotros somos, con el solo hecho de compartir un espacio. Entonces la pregunta, porque uno a veces asume que la gente entiende conceptos y términos y hay que empezar a veces por la base, y es: ¿qué creen ustedes que es una medicina ancestral o por qué se le llama así? Pues la historia nos cuenta que de ahí nace y ha pasado en el tiempo hasta nosotros. Él tiene como ese arraigo allá en nuestros ancestros, en el pasado, en nuestra historia como seres humanos. ¿Alguien más? ¿A qué llamamos medicina ancestral? La ciencia es como el cuerpo, ancestral es de antes y antes de que existiera todo, que existe, lo básico era realmente lo natural y el cuerpo. Se viene de nuestros ancestros. De nuestros ancestros. ¿Qué entendemos por ancestros? Abuelos, Como los dinosaurios tienen. abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda la generación de atrás, nuestra familia. Tenemos una dificultad histórica de contexto, pero vamos a tratar de establecer un norte para esto, y es: generalmente cuando hablamos de ancestralidad hablamos de antes de la era moderna. ¿Y por qué hablo de antes de la era moderna? Porque antes de la era moderna hubo otras eras de esta humanidad. Es decir, tenemos una humanidad que tiene más de 80.000 años en esta tierra y conocemos los últimos 5.000, si acaso, algunos datos de esa existencia. Hablamos de era moderna cuando hablamos de los últimos 200, 500 años tal vez. Y entonces hablamos de medicina ancestral cuando hablamos de esa ancestralidad, es decir, de aquello que ocurría antes de la era moderna, 5, 6, 10 generaciones atrás, y la forma en que estas personas trabajaban en su salud física corporal y en su salud mental. Hablamos de medicina cuando hablamos de todo aquello que busca procurar sanación y bienestar. Y hablamos de ancestralidad, entonces cuando hablamos de aquello que ocurría antes de la era moderna, porque antes de eso tenemos escritos, especulaciones, canalizaciones, meditaciones, pero verdad es complejo, ¿cierto? Ahorita nos ilustraban muy bien, creo yo, y por eso no me voy a detener mucho en algunos asuntos, porque nos hablaban, por ejemplo, de la caléndula. A veces nosotros creemos que una medicina ancestral es lo que da el taita por allá en la comunidad indígena, ¿no? El yagué, el hongo, el peyote por allá en México, o el San Pedro en Perú y en Bolivia. Y medicina es todo aquello que las abuelas nos han traído en bebidas, infusiones y formas de sanar distintas al medicamento que el desarrollo tecnológico de la medicina también nos ha permitido utilizar. Hablamos de medicina ancestral cuando hablamos de la medicina de la tierra, de aquello que la tierra nos entrega a nosotros. ¿Y a través de qué nos lo entrega la tierra? ¿De qué se nutre la tierra? Del sol. Entonces en las culturas indígenas se dice
que la medicina es un regalo que nos da Dios a través del logo solar, de la luz crística, y se reproduce como reflejo de su bondad en la tierra, en lo verde, en lo colorido, en aquello que sana, que nutre el cuerpo, que alivia. Entonces, hablamos de la medicina ancestral o natural cuando hablamos del regalo de Dios a nosotros a través de su energía solar. Ay, muy romántico, sí, pero a veces lo romántico también funciona, porque nos ayuda a comprender que la magia de lo natural está más allá. Esto es un caballito de batalla que nosotros tenemos, más allá del interés económico. La medicina natural, a diferencia de los medicamentos, no persiguen un interés económico, porque lo que es de la tierra no le pertenece a nadie, no tiene un dueño. Las plantas, la tierra, el hongo, los árboles no tienen un dueño. Significa que es una medicina libre, como libre es respirar. Pero el afán de esta vida comercial económica hace que la gente a veces aproveche o busque sacar ventaja y beneficio de las soluciones que le pertenecen a la tierra, que nos pertenecen a todos nosotros. Siempre me acuerdo que hace algún tiempo leí que en España, como la gente empezó a instalar paneles solares para electrificar su casa y no pagarle a la red pública, entonces el gobierno les iba a poner, no sé si lo puso, nunca me enteré, un impuesto al sol. Un impuesto de sol. En Italia también. Yo recuerdo que lo iban a poner en España, no supe si ocurrió en otro lugar, un impuesto al sol. Entonces a veces la economía nos roba el derecho de ser y de vivir. Aquello que la tierra nos ha entregado. Hablamos de que la medicina ancestral tiene diferentes formas y una de esas formas son lo que llamamos enteógenos. Y los enteógenos eran una forma que está documentada desde hace más de 4.000 años, datan algunas informaciones sobre el uso de algunas plantas, como los hongos, como el cannabis, como por ejemplo la hoja de acacia, la mandragora, la flor de loto de los egipcios, el loto azul especialmente, entre otras que se han usado alrededor del mundo con un propósito, un fin. Se llama enteógeno porque se habla de el reconocimiento de Dios o la divinidad dentro de nosotros. Entonces, ¿con qué nos conecta la planta, el psicodélico, el enteógeno? Con la divinidad dentro de nosotros, con el reconocimiento que Dios no habita fuera en ninguna parte, sino en el interior de nuestro ser. Y para eso sirven los enteógenos. Por eso los enteógenos son medicina. Porque cuando yo reconozco a Dios en mí, encuentro armonía y gracia en la existencia, en la idea de estar vivo. Solo puedo estar en paz conmigo mismo y por lo tanto tener equilibrio emocional y por lo tanto físico, como nos explicaron ahorita. Estuvo muy chévere la forma de introducción. Si entiendo que Dios habita en mí, que yo no estoy desprovisto de divinidad, por lo tanto soy un ser completo, sano y perfecto. Y esto es lo que el enteógeno me viene a recordar. Que Dios vive en mí. Y estas medicinas eran usadas
desde hace más de 4000 años por brujas, wiccan, chamanes, pitonisas, sacerdotes, oráculos, sacerdotisas, taitas mayores. curanderos. Se dice que esto me pareció un dato curioso que vi hace tiempo, que hay unos textos antiguos que parecen indicar que Abraham, aquel señor, el patriarca de la Biblia, cuando se iba a hacer oración, se metía en una carpita chiquitica con un tipi y se sentaba sobre una silla que tenía por debajo una olla, una especie de olla de recipiente, y estaba encendido en fuego por debajo, y tenía unas plantas que emanaban un vapor. En términos de hoy, el man se pegaba una traba para poder conectar con Dios, es decir, ponía unas plantas psicodélicas que aspiraban para poder tener conexión con Dios. Se pegaba su viaje. Es una teoría, Es un poco más que una teoría. como la del hombre que se comió el hongo y por eso evolucionó Homo sapiens. La del O simio. la del simio que se comió el hongo y de ahí es que empezamos a evolucionar. Esa sí es más una especulación, la otra no tanto. Nadie sabe qué plantas usaban, pero es como aquello de las brujas, ¿no? El uso de la mandragora, las brujas y el mito de la escoba, que saben de dónde viene. Es decir, que las brujas volaban en una escoba. Pero ¿saben por qué se dice que volaban en una escoba? Porque usaban una planta que se llama mandragora, que es un psicodélico, ¿cierto? Pero entonces descubrieron que habían partes del cuerpo que tenían una mucho mejor absorción si usaban la mandragora como un ungüento. Entonces, para poder usarlo de una manera eficiente, dicen, no me consta, nunca lo vi, que tenían como una especie de báculo o palo que era sagrado para ellas, en donde untaban este ungüento, la mandragora, y luego lo frotaban en su vagina, porque la mucosa vaginal permitía una absorción distinta. Entonces se decía que volaban en el palo, pues porque tenían el palo recostado a su vagina y se frotaban con él y parecían cabalgando un palo. Entonces las brujas vuelan en escobas. De ahí viene el cuento. Ahora, yo nunca he visto una bruja volar en una escoba, entonces creo que el mito puede ser más. Sí, queda ahí. ¿Has visto el carro? Claro, sí. Y en moto. Pero en escoba no. No dijeron brujas. Y yo no me extendí mucho. Es que si a mí me ponen a yo le... Si no le ponen Entonces, íbamos en qué? En la psilocibina, en el hongo. Entonces, dentro de los enteógenos tenemos lo que son los hongos psilocibios. Y los hongos psilocibios son unas variedades específicas y particulares de hongos que contienen psilocibina. Es decir, 2-dimetiltriptamina en su composición, y que eso hace que sean psicodélicos, que sean psicoactivos. A diferencia de muchas otras miles de variedades de hongos que no lo son, hay una porción de hongos en el mundo, de micelio, que contiene 2-dimetiltriptamina. Esa 2-dimetiltriptamina es un componente que, convertida en triptamina en el cerebro, actúa sobre los receptores de serotonina. No recuerdo exactamente cuáles, creo que eran los B5, los H5, yo nunca me aprendo las cosas ni me interesa realmente, pero ahí les dejo para que investiguen a los curiosos. Actúa sobre esos receptores y entonces produce un estado alterado de la conciencia. Que Caro nos va a explicar cómo funciona de ahí para allá. Digamos que científicamente hablando es ese estado alterado de la conciencia. Lo que hace el hongo en el cerebro cuando lo consumimos es que apaga una cosa que tenemos todos que se llama la red neuronal por defecto. No es que la apague del todo, la reduce, la baja. Esa red neuronal por defecto es lo que nos da nuestra identidad. Es lo que dice yo soy Carolina
y tengo este tipo de cosas, ¿sí? Y me duelen estas cosas, y me molestan estas cosas, y no soy capaz de soltar estos temas, por ejemplo, con la pregunta que usted hacía ahorita. Al entrar el honguito, lo que hace es que disminuye esta red, que es lo que también identificamos como el ego, y por tanto nos permite ir mucho más profundo a encontrar esa raíz, esa razón, ese origen de lo que a nosotros nos duele, nos enferma, nos ha generado angustia y desarmonía en nuestra vida, porque no hay tanta resistencia, que es la resistencia normal que generalmente nuestro ego pone frente a las situaciones que nos han hecho daño. Entonces, de todas las experiencias, y para no hacerlo muy largo, de todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida desde que estamos bebés, nosotros vamos acumulando una serie de experiencias y de situaciones que le van enseñando a nuestro subconsciente qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos duele, qué no nos duele. Y todo eso va configurando una identidad, un personaje que somos cada uno de nosotros, que le duelen unas cosas, que le gustan otras cosas. Y ese personaje nos convence todo el tiempo de que eso es lo que somos. A ese personaje normalmente le llamamos ego. El ego es la estructura del personaje que nosotros encarnamos en esta existencia y que generalmente navega por esta existencia en piloto automático. Como los pilotos de avión, después de que despegan, ponen el piloto automático y el avión viaja solo. Él sabe qué hacer. A diferencia del piloto de avión, cuando hay un problema con el avión, él desactiva el piloto automático para poder entender qué está pasando, pero nosotros no. Nosotros nos aferramos más y pateamos el piloto automático y le damos al tablero a ver por qué es que no está funcionando. Pero no desactivamos el piloto automático para poder comprender realmente qué es lo que pasa. Entonces, el psicodélico, la medicina del hongo, es una forma de apagar el piloto automático. Y poder ir a ver en profundidad qué es lo que realmente está pasando. ¿Qué significa este dolor? ¿Por qué no puedo soltar esta situación? ¿Por qué me estoy enfermando tanto? ¿Por qué no soy capaz de sanar mi relación con mis padres, con mis abuelos, con mis hijos? ¿Qué me está pasando en mis vínculos? ¿Cuántas preguntas ustedes se puedan hacer? Y hay una cosa muy bonita que hace la psilocibina en el cerebro, y es que no solo apaga esta red neuronal por defecto, sino que permite nuevas conexiones neuronales. Es decir, nos permite no solo enterarnos qué es lo que está pasando, sino crear nuevos patrones de pensamiento para que no sigamos repitiendo lo que veníamos repitiendo. Entonces él de alguna manera le dice a tu cerebro: vamos a hacer un reinicio. Y en ese reinicio te doy una ventana de oportunidad para generar nuevos caminos, nuevos patrones, nuevas ideas que puedes empezar a tomar y abrir una posibilidad distinta en la comprensión de tu mundo. ¿No sé si es una pregunta? Quería preguntar, ¿esto se hace con microdosis o...? Esto se hace con macrodosis. Las microdosis, como su nombre lo indica, funcionan en una porción muy chiquitica y necesita de un acompañamiento prolongado, distinto, por ciclos, pero digamos que nosotros acá lo que estamos hablando es de lo que pasa en una macrodosis. ¿Y eso ustedes lo hacen con acompañamiento? Sí, ya les vamos a contar. Estamos hablando de que conecta, da la posibilidad de conectar. Bueno, es que el micelio es magia en la Tierra. De hecho, hay por ahí otra idea, un mito que dice que el hongo no es primitivo de esta Tierra, que el micelio de alguna manera llegó aquí o por un meteorito. Algunos dicen que los trajeron los extraterrestres, bueno, no sé cuáles, pero gracias por el regalo. Y el micelio hace una cosa en el cuerpo que lo hace en la naturaleza misma, que se observa. En donde ustedes, digamos, ustedes van a un bosque y observan que en la superficie, en la tierra, hay hongos, empieza a ocurrir una cosa muy mágica, y es que el hongo en diferentes partes empieza a replicar.
Cuando investigan lo que hay debajo de esa tierra, lo que se ha encontrado es que el hongo empieza a conectar esta matica con este arbolito, con esta florecita, y todo por debajo se empieza a conectar, empieza a establecer redes dentro de la tierra. Es decir, el hongo no es una unidad independiente, siempre está buscando cómo conectarse y conectar todo lo que existe con todo lo que habita el lugar. La misma magia hace el hongo en nosotros. Y esto sí no es especulación, está comprobado científicamente, que el hongo empieza a hacer lo mismo con las redes neuronales, empieza a tejerlas, el micelio empieza a tejer adentro del cerebro y tejerá todo aquello que la persona se enfoque en tejer a partir de la experiencia obtenida. Y ahí es cuando hablamos de un uso terapéutico de la psilocibina. Porque claro, también está el uso recreativo de un psicodélico. ¿Y a eso cómo le llamamos? Adicción, droga. Cuando una medicina es usada de forma recreativa, ya no es medicina. Tengo una pregunta con eso, o sea, el patrón adictivo, o sea, ¿hay un patrón adictivo con ese uso o pues vos usas una vez y no tenés el riesgo de caer en ese patrón adictivo? Pues... En la psilocibina no, de hecho se dice que repetir una experiencia de psilocibina requiere de uno armarse de cierto valor porque siempre da sustico el volver a la psilocibina. Entonces, hay una cosa también adicional que hay que entender, si es que cuando nos volvemos adictos es por nuestra forma de relacionarnos con la sustancia, no es la sustancia necesariamente, en todos los casos. Y en este caso, además por lo que estaba diciendo Gabriel, antes es usada para trabajar el tema de las adicciones. es decir, antes desmonta adicciones. Lo que pasa es que generalmente el uso de las cosas, como dice Caro, depende de a qué nos vincula. La gente que se vuelve adicta a ciertas sustancias, como el LSD, los hongos, y lo usa de forma recreativa, no está adicto a la sustancia, está adicto a la fiesta que hay detrás de la sustancia, a la reunión de amigos, al parche que hay detrás de la sustancia, pero no a la sustancia misma. A evitar, a una tristeza. Estamos adictos a un dolor y buscamos cómo tapar ese dolor y nos volvemos adictos a sustancias, al alcohol, a la comida. Por eso yo pregunto, o sea, ese es el que están utilizando, lo utilizan científicamente para los medicamentos psiquiátricos, para algunos medicamentos. ¿La psilocibina? No. En este momento no. Se están desarrollando en algunos laboratorios del mundo porque, digamos que ayudan con la depresión. Se están haciendo descubrimientos importantes en el tratamiento del Parkinson y el Alzheimer, trastornos neurodegenerativos. En adicciones ha probado ser absolutamente exitoso, lo mismo que en depresión y ansiedad. Se dice que alrededor del 75% de las personas que tienen una macrodosis de psilocibina pueden remitir síntomas durante 6 meses, y más del 50% después de un año significa que hay una remisión total del síntoma depresivo o ansioso. Eso es con un acompañamiento, ¿cierto? Es como de lo que he logrado tratar, es como dependiendo de pronto el síntoma, si sea el de ansiedad o el estrés, que ellos son los que nos abordan a todos los seres humanos en algún momento de la vida, en alguna etapa. Y eso no hace un acompañamiento con la microdosis, y eso ya llega, como lo va con el acompañamiento de ustedes en terapias consecutivamente para mirar cómo la capacidad que tiene uno, cómo se va como desarrollando, si funciona, no sé si de manera es como le cuenta a la chica, si es en dosis bajas, uno sigue como no tratamiento, es en la terapia psicológica, y ahí miran que al cuánto tiempo se puede o se... Ya les vamos a contar cómo es la estructura de lo que nosotros hacemos. Señor. Pues ahorita que respondan eso. Yo quería agregar a la parte de la pregunta de adicción, o sea, además de que hay un componente psicológico que crea la adicción, pues digamos que también a nivel biológico existen unas creación de unos receptores a nivel cerebral que generan adicción. Por ejemplo, con el cigarrillo se crean unos receptores de nicotina o aumentan pues los que ya existen, y de todas maneras hay una necesidad física y biológica que te pide la sustancia, ¿cierto? La psilocibina no crea ningún tipo de esos receptores, ni se une a receptores como el de la dopamina, que es el que te genera placer, esa adrenalina, esa fiesta, sino que los receptores, como le dijo Gabriel, son serotoninérgicos. Entonces, digamos que científicamente tampoco, o biológicamente o fisiológicamente tampoco, digamos, hay
una necesidad al consumo de la sustancia. Verónica Tangari se la científica de casa aquí. Ahí apoyas del proceso. Yo tengo otra pregunta. No. Digamos que este tipo de métodos o terapias para trabajar el tema del ser, pues y obviamente la sanación, ¿cómo se entiende? Me queda como una duda relacionándolo con la charla anterior, donde de alguna forma era, venga, traemos cosas desde la conciencia, desde yo devolverme y entender un montón de cosas, a esta que es como, no sé si sea tan consciente cuando uno esté en un proceso de ellos, porque mira que uno tiene que ir a otras ayudas para que, como ustedes dicen, no llegue a conectarse con cosas que pronto desde lo plano físico uno no es capaz, pero ahí me pierdo un poquito desde, bueno, uno trabaja desde esa conciencia más terrenal de mirar, me voy a esas otras ayudas que son más alucinaciones, no sé qué nombre podría tener. No hay alucinaciones en una experiencia psicodélica, hay visiones. Las visiones son diferentes a las alucinaciones, esto es importante entender. En general las visiones casi siempre están relacionadas con el contenido subconsciente, ¿cierto? Es decir, son proyecciones en símbolo del contenido subconsciente. Ese simbolismo que hay adentro, que es la forma en que está construido el subconsciente, emerge y se ponen imágenes que son simbólicas, representativas de nuestro lenguaje, nuestra experiencia vital. Eso es importante entender. A veces, cuando hay experiencias místicas, pues hay cosas que trascienden el ser. Digamos que podríamos pensar que están por fuera de, es decir, hay gente que puede hablar con desencarnados, con personas que fallecieron, hay gente que ve guías espirituales, que ve extraterrestres, que ve naves espaciales, que habla con los árboles, que la abeja le habla, o el mosquito le habla, o la mariposa le habla. Y esto es muy común y no es algo que lo esté habitando, es simplemente algo con lo que conecta, porque una de las cosas importantes del enteógeno es que se borra un poquito la delgada línea entre yo soy y lo otro. Es decir, aquello de lo interno y lo externo llega un poco a desdibujarse. Por lo tanto, una de las sensaciones más comunes y particulares es sentir como que yo soy parte del todo y todo es parte de mí. Y es una de las cosas más potentes dentro de la experiencia psicodélica. Empezar a entender que más allá de que mi ego genere una identidad como una burbuja que me cubre, esa burbuja es solo una idea. Mi existencia es parte de un todo que existe y vibra. Y el todo que existe y vibra dentro de mí. Cuando yo entiendo eso, entiendo que el árbol y la piedra y la mariposa y yo somos lo mismo. Solo formas de Dios existiendo en la realidad, vibrando en esta realidad, con conciencias y con formas de experimentación distintas. Pero, para responder la pregunta que nos hacía, no son complementarios. Listo. De la manera como Lau lo hace, ella te lleva a ver que los síntomas que tienes emergen de una emoción, que hay algo que recibir, como ella decía. A lo mejor el problema que tienes en el hígado es que tienes tanta ira acumulada en el cuerpo que ese es el lugar donde se deposita y has dañado tu cuerpo por la ira. ¿Sí? Pues estoy traduciendo. Pero sucede que Lau te pone agujitas, te hace las terapias, te manda exámenes, te hace todo. Pero es que el asunto es que por más que ella trate de armonizar tu cuerpo, si tú no entiendes el origen de tu ira, si tú no te vas a trabajar realmente porque no puedes ser capaz de soltarla, por más que ella haga cosas, vas a seguir dañando tu vida. Entonces, cuando ya no somos capaces, digamos de esa manera, a través de la terapia tradicional o de otro tipo de cosas, de encontrar y de ser capaz de manejar esos asuntos emocionales tan complejos que ya al punto que fuimos a consultar al lado estaban afectando ya nuestro cuerpo, la psilocibina es una gran herramienta para poder ir a entender por fin qué es el origen, por qué te mantengo tan imputado todo el día, ¿cierto? Y entonces ahí ya después vuelvo a un lado para que me ayude a seguir armonizando mi cuerpo. Y ya es mi tarea
seguir trabajando sobre mí. Yo quiero complementar un poquito de eso. Es que hay personas o hay pacientes que la enganchan muy fácil. Entonces yo, por ejemplo, les digo, listo, contame de dónde viene esa ira. Y dicen, claro, sí, mira, es que cuando yo tenía 10 años mi mamá me pegó con, no sé, con el cable del gancho, ¿cierto? Y desde ahí yo vivo enojado con la vida. Hay personas que no logran, que son como no lo sé, o que tienen bloqueada alguna parte como de su historia, que es muy común. Vení, ¿tu infancia cómo fue? ¿Me puedes creer, Laura, que no sé, no me acuerdo? Me acuerdo ya como a los 15. Entonces, cuando está esa barrera, una de las mejores formas como de meterle turbo a descubrir de dónde viene este problema es usar estados alterados de conciencia. Para algunas personas puede ser más fácil aquí con la psilocibina, hay otras personas que lo logran muy fácil y con una meditación llegan. Y un estado alterado de conciencia, como lo entendí yo para poderlo comprender, es como cuando usted se está quedando dormido, que usted empieza como a soñar, pero usted sabe que está, pero que sí, como que si el perrito empieza a rascarse, usted vuelve. Sí, ahí es que yo empiezo a percibir estados alterados de conciencia. Solamente que para algunas personas es más fácil llegar y para otros necesitamos alguna herramienta que nos dé el impulso. Sí, entonces en este caso es cuando uno echa mano de este tipo de herramientas para poder complementar esos hallazgos o estas terapias y que pueda transcurrir bien la información. Y hay que entender el momento de cada cosa, es decir, es posible que yo a través de esa ira que venía sufriendo ya tenga un principio de daño en el hígado. El hecho de que yo vaya a una ceremonia de hongos o que haga un proceso con hongos no significa que mi hígado se arregló por arte de magia, solo porque, es que ya lo resolví emocionalmente, entonces ya se arregló. Es posible que no, es posible que haya un daño, que es un daño físico y que necesitamos de alguien que interviene desde la parte física para que nos ayude a sanar la parte física, entendiendo que ya la parte emocional no va a seguir haciendo daños sobre ese mismo órgano. Entonces, tenemos que entender cuál es el momento de cada cosa. A veces, solo por llamarlo medicina ancestral no significa que nos va a resolver todo y que nos va a arreglar todo aquello que estaba dañado. No significa que si yo me había mochado un dedo porque como hongos el dedo va a retoñar, no funciona así. Y lo mismo con los órganos internos, los daños que ya me produje, tengo que trabajarlos. Entonces aquí hablamos de heridas emocionales. ¿Qué pasa? Que a veces somos más conscientes, paradójicamente, cuando hay menos ego, siguiendo con tu pregunta. Cuando nosotros vencemos un poco la barrera del ego y por eso trabajamos muy juiciosamente en cuál es la dosis específica para cada persona, porque no a todo el mundo se le da lo mismo, es porque necesitamos entender cuál es el nivel de conciencia que la persona necesita en la experiencia, entendiendo que normalmente las experiencias no producen olvido. Generalmente se recuerda todo lo que pasó, con mucha claridad, hay mucha presencia, pero hay dosis y hay cepas de hongo que permiten mucha más presencia. Dependiendo cuál es el propósito o el objetivo de la macrodosis, podemos establecer cuál es tanto la cepa como la cantidad. Por eso para nosotros es de vital importancia, un poquito para hablar de los procesos como en Casarquilla lo hacemos. Cuando nosotros vamos a darle medicina a alguien, lo primero que hacemos es sentarnos 2 horas a conversar con cada persona y conocer. Entender su contexto, su historia, por qué siente que quiere utilizar la medicina. Un poquito como qué ha hecho, si ha trabajado terapia antes, si ha tenido contacto con otro tipo de medicinas ancestrales, qué es lo que está buscando a través de este proceso. A través de esta conversación también nos damos cuenta de cómo está su estado mental, su estado emocional, su estado energético, para saber también si es el momento adecuado para poder tomar la medicina. No todas las personas pueden tomar psilocibina. ¿Listo? No todas las personas deben tomar psilocibina. El hecho de que puedas no significa que debas. No significa que lo necesites en tu vida. Hay gente que necesita un psicodélico. ¿Para qué lo vas a usar si no lo necesitas?
Ay, es que yo tengo curiosidad porque es que tengo amigos que lo han hecho y han visto mariposas de colores. ¿Para qué lo necesitas? Si no lo necesitas, no lo uses. Es una de las cosas que buscamos cuando tenemos esa cita con la persona. ¿Para qué estás buscando la medicina? Y en todo caso, ojalá, en la medida de lo posible, no lo usen de manera recreativa. No porque no puedan tener una experiencia bonita, pero también puede ser una experiencia horrible si no se sabe manejar, porque están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo, que si uno no tiene un acompañamiento adecuado puede ser un viaje muy aterrador. Y además, si posteriormente no entiendes qué fue lo que te mostró esa experiencia, puede generar un estado de confusión inmenso. Por eso hay gente que dice que es que se quedó loco después de que hizo ciertas cosas, ¿sí? Pero aparte de eso hay unos riesgos. Las personas que tienen algunas enfermedades mentales como... Sobre todo hablamos de casos de psicosis y de trastorno de personalidades múltiples, porque la mente es como un rompecabezas y está armado de un montón de piezas, entre ellas un montón de personajes que nos habitan. Y hay estados de ruptura que no es realmente una ruptura con la realidad, es una ruptura con el personaje presente, y entonces empiezan a emerger personajes distintos. Una persona que no tiene esa cohesión interna, que está fragmentada o fracturada y no se ha dado cuenta, a través de una experiencia psicodélica puede sufrir un pico, un brote psicótico, y se puede quedar allí mucho tiempo en el brote psicótico. Entonces, las personas que tienen algún tipo de diagnóstico con enfermedades de este tipo o bipolaridad, pues hay unas bipolaridades que son bastante, digamos, extremas, por decirlo de esta manera, y así usted no lo tenga, pero que en su familia hayan personas que hayan sido diagnosticadas con este tipo de enfermedades, no deben viajar. Porque la olla nos explicó una cosa muy bonita de la epigenética, y de pronto usted sin saber dijo, si en algún momento tengo que fragmentarme, yo también me fragmento. Entonces, esta medicina lo que podría hacer es favorecer que eso pase, porque como decía Gabriel, no existe esa solidez mental para después del viaje volver a volverse uno, pues a volverse lo que somos nosotros, ¿cierto? De todas estas cositas que no nos las suelen decir cuando la gente va a una ceremonia de medicina, que rara vez nos preguntan el nombre, ¿cierto? Todas estas cositas son muy importantes saberlas, porque de verdad que no es necesario ponernos en riesgo si no lo necesitamos, ¿cierto? Entonces nosotros en esa primera conversación hacemos como toda esta revisión, corroboramos que todo esto, pues Gabriel de profesor es psicólogo, entonces desde ahí se hace toda esta revisión también. Si eso está bien, si ahí encontramos que hay coherencia, entonces entendemos ahí sí cuál es la razón por la cual quieres hacer el viaje, la ceremonia, entrar en contacto con la medicina, y establecemos juntos una intención que va a guiar y determinar qué es lo que vas a ir a trabajar en esa experiencia. Es decir, como decía Gabriel ahorita, no es que ustedes van a ir y se van a sentar allá y van a decir, señor, arrégleme la vida entera, me quiero sanar a mi mamá, a mi papá, a mi hermanito, quiero tener plata, tener novio, ganarme la lotería. No funciona así. No. Si hay una persona que tiene una patología de estas psiquiátricas y esto ralentiza de alguna manera la red neuronal, ¿no podría ayudar? En este momento están haciendo diferentes estudios. Hay incluso algunos que están haciendo estudios precisamente con casos como la esquizofrenia, ¿sí? Pero eso apenas se está probando, ¿listo? Entonces es muy bueno, como les decía ahorita, para casos de depresión resistente, para ansiedad, para adicciones, está ya muy utilizado, científicamente probado, y por ahí nos vamos basando nosotros también para saber cómo utilizarla. Pero ese tipo de casos apenas lo están ensayando, como pasa también con el Alzheimer, como el Parkinson, que son estudios más recientes. Incluso el autismo también lo están... Estrés postraumático. Es decir, no es que no funcione, sino que hay dos cosas que digamos que entender. Lo primero es que la responsabilidad nuestra es proveer la mayor seguridad para la persona que va a consumir. Si yo no estoy seguro, porque no hay estudios científicos, no hay una historia que a mí me diga que un paciente psiquiátrico, un paciente con esquizofrenia, se puede curar a través de la medicina del hongo,
pues yo no me puedo poner a especular dándole a una persona porque es que para mí la persona es sagrada. Yo primero tengo que proteger la vulnerabilidad de esa persona, ¿cierto? Que es lo que a mí me llama como responsable y guía de la experiencia de psilocibina. Entender que si esto no es algo que haya sido probado, que esté comprobado, ¿para qué necesito correr el riesgo? ¿Para qué necesito poner en riesgo una persona que en estado de vulnerabilidad me entrega su vulnerabilidad para que yo le ayude a resolver un asunto? Y segundo, que normalmente estos estudios vienen con protocolos. Entonces el estudio me va a decir a mí cómo lo trabajaron, por dónde se metieron ellos para poderlo resolver, porque eso no es como que, ay, sí, sirve para esto, después démosle la medicina y se acabó el problema. No, hay que entender cuál es el nivel de intervención que yo tengo que tener, que era lo que estaba preguntando ahorita por allí, cómo yo como terapeuta, cómo yo como guía de la experiencia, cómo mi equipo de trabajo se tiene que comportar ante esa persona para poder ayudar a resolver aquello que debe resolver. Y eso nos lo entregan muchas veces las investigaciones científicas. Entonces yo no puedo ponerme a jugar con algo que no sé, ay no, le voy a dar esto a este esquizofrénico, a ver cómo lo alivio, a ver si conversando con él de pronto me ilumino y entonces, sí, mis guías espirituales me alumbran y yo, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que no me alumbren nada? Les dañó la lámpara y dije, digamos, quedó el pobre más jodido de lo que estaba. Ya no quedó sin lámpara y sin electricidad. Sí. Una de las cosas que nosotros más hemos tratado de estudiar es toda esta parte del cuidado, del acompañamiento, toda esta parte científica. Entonces estamos todo el tiempo conectando con información de MAPS, que es la organización más grande de investigación psicodélica que hay en Estados Unidos. La Universidad de Johns Hopkins es donde hay el estudio más grande de investigación psicodélica con psilocibina. Y otro tipo de información que nos permitan entender eso que decía Gabriel, qué hicieron con la persona, cómo la acompañaron, qué sesiones hicieron, qué dosis utilizaron, cómo se ve esa parte terapéutica para que realmente sea efectivo y sostenible en el tiempo. Entonces, hay muchos aspectos que son importantes de integrar y ojo, que no pelean con la espiritualidad y la ancestralidad de esta medicina. Porque nosotros, si ustedes tienen la oportunidad de ir a una, sienten el llamado y quieren estar con nosotros, es un ritual donde está toda la parte ancestral, donde está toda la parte espiritual y los cuidamos desde todo lo que conocimos en esta parte científica, pero aquí todos somos una manada de brujas y de magos que también metemos ahí nuestra parte energética y espiritual para cuidarlos, para sentirlos, para sostenerlos en el proceso. Entonces esto no pelea una cosa con la otra, si uno la sabe entender y utilizar, ¿cierto? Entonces es muy importante, entonces por eso no ensayamos, ni nos ponemos a probar suerte con ninguna persona. Aquí hay mucho estudio, la gente cree que uno lo único que ha hecho es comerse unos hongos para poder darle hongos a la gente, y sí hemos comido mucho hongo, ¿no? Para poder entender la medicina, integrarla, saber cómo funcionan las cepas con la gente en la vida real, pues nosotros somos gente. Entonces, claro, nuestra exploración y mucho de nuestro bagaje viene también de nuestra experiencia en el estado psicodélico. Si no tengo una vasta experiencia en el estado psicodélico, ¿cómo puedo entender qué es lo que le está pasando a una persona? Y pueden pasar 1.000.000 de cosas, y ese 1.000.000 de cosas no me han pasado a mí, entonces yo cómo lo entiendo, cómo lo explico y hacia dónde llevo a esa persona. Pero eso no quita que yo pueda entender que hay unos estudios científicos, que hay gente que también ha comido hongos y le ha dado hongos a personas y lo ha estudiado científicamente y ha hecho unos reportes que me permiten otro nivel de comprensión. Entonces es un tema, vuelvo, insisto, de responsabilidad, el poderse formar e informar adecuadamente pues antes de entregar la medicina. ¿Qué pasó? Si no hay un diagnóstico como la depresión o la bipolaridad, en medio de la consulta ustedes pueden detectar si esa persona puede hacer el procedimiento con la psilocibina o algo así. Si hay o si no lo hay. Y es más, a veces hay un diagnóstico que no es real. Hay gente diagnosticada con depresión que no es depresiva, por ejemplo. Entonces, mucho también se basa en poder discernir hacia cada persona qué es lo que está pasando, y por eso no trabajo solo desde la psicología, aunque soy psicólogo, ¿cierto? Pero trabajo desde la parte energética y desde la parte espiritual para poder comprender a ese ser de la manera más
total posible, o más amplia posible, y entender ese tipo de cosas. Hay gente que le viene a uno con 7 diagnósticos distintos y es que a mí me diagnosticaron con esto y con esto y con esto y a veces no hay nada de eso. Y uno les pregunta, pero ¿qué pasó? ¿Qué tenías? No, pues un día me levanté triste. Y fui al médico y el médico me dijo que era que yo estaba deprimido y me mandó fluoxetina y yo empecé a tomar fluoxetina y me la tomé 3 meses y cuando la fui a dejar entonces me levantaba aburrido todos los días, entonces me dijeron que fueron del psiquiatra, entonces tomando la medicina del psiquiatra, un día yo no amanecí aburrido y no contento porque estaba más contentico que otro día y me dijeron, ay, usted es bipolar y entonces le empiezan a emitir medicamentos, claro, porque eso es un negocio, no porque no sirvan, sino porque también es un negocio que ellos necesitan nutrir de diagnósticos. Y muchas veces cuando uno va a revisar a la persona energéticamente, espiritualmente, psicológicamente, uno no encuentra bases para decir que esa persona realmente tiene un trastorno de ansiedad o de depresión. Pero también nos hemos encontrado con personas que no tienen nada, que no traen ningún diagnóstico y les denuncian. Porque su estado emocional o energético no está tampoco en coherencia con lo que la medicina necesita para poder hacerlo. Es que el tema no es si la persona tiene un diagnóstico, es decir, la persona puede estar diagnosticada con depresión. Es más, la persona puede estar transitando una depresión, dependiendo de la depresión que tenga, dependiendo del nivel de depresión en donde esté, dependiendo sobre todo si tiene ideas de muerte o ideación suicida. Si no está la idea de muerte o la ideación suicida, si solo está realmente muy desconectado de la vida, pero con mucho deseo de superarse, hay unas preguntas muy claves que uno va haciendo en el proceso para entender si a pesar del estado depresivo esta persona puede tomar la medicina, qué cepa le puedo dar y cómo la puedo acompañar durante el proceso y qué se requiere. Muchas veces requerimos un proceso previo, es más, muchas veces, por ejemplo, siendo psicólogo yo los mando a un terapeuta, a veces ni siquiera el proceso lo hago yo y a veces el proceso posterior tampoco lo hago yo. A veces sí, porque sí, hacemos procesos terapéuticos, pero hay procesos que requieren un saber distinto y uno también tiene que ser responsable con eso. Hay gente que lo mandamos a hacer un proceso distinto antes de venir a tomar la psilocibina. Decimos, no, necesitas trabajar estos y estos aspectos de tu ser antes de venir a tomar esta medicina. Porque si no trabajas esos aspectos no te va a servir para nada el hongo. Entonces, ¿para qué te voy a dar medicina? Te estoy robando la plata. No va a pasar nada contigo, nada diferente a lo que ya viene pasando. Y también hay personas que vienen con estos diagnósticos de depresión y ansiedad, que vienen tomando medicamentos hace mucho tiempo. Y hay una cosa muy importante a entender y es que los medicamentos psiquiátricos que tienen influencia en los mismos receptores de serotonina no son compatibles. ¿Listo? Hay una serie de riesgos que podría generar. Entonces, con esas personas también evaluando todas esas cosas que Gabriel les estaba diciendo y con el acompañamiento médico que tenemos en el programa, les ayudamos a ir desmontando los medicamentos psiquiátricos para que puedan tener la experiencia. Y hemos tenido casos muy bonitos donde la gente después de 20 años ha dejado de tomar medicamentos psiquiátricos con el proceso completo, con el plan de la psilocibina. Entonces, se puede hacer muchas cosas, pero con cuidado, con información, respetando el proceso. Por allá hay una pregunta, por allá hay una pregunta. Yo quería ir a comentar una experiencia que tiene que ver con la psilocibina. Mi madre le dio Parkinson y además tenía una sordera, pues, murió el año pasado y pasó por primero la consulta psicológica, démosle los ansiolíticos, pero entiendo que la persona al irse aislando del mundo, ya, perdónenme la expresión tan burda, ya se le empieza a tocar la cabeza también, entonces pasó al siguiente estado que fue al estado psiquiátrico, entonces ya entramos con las medicinas psiquiátricas y llegó la señora y se le dio la primera dosis de esa vaina y sí, hasta ahí llegó, apenas se le pasaba nomás lograrles dosificar eso para sacarla de esos estados. Bueno, se perdió, sí, mi mamá dejó de hacer esas expresiones por su incomunicación neuróticas o como se pueda llamar, pero quedó como un vegetal, ¿sí? Pero es un trabajo que le comenté eso a un amigo, hablando voy a tratar de generar el contexto, de la medicina ancestral, un hombre que tiene genes irlandeses y colombianos por el lado del Tolima, y que es un hippie del año 60, es un gran artista.
Entonces me dice, oiga, bobo, o perdón la expresión muy colombiana, luego, ¿y usted por qué se fue por ese lado? Y eso que tengo mi hija medicación, ¿no? Le digo, hermano, pero si es que con la marihuana o con los hongos se hubiera podido hacer ese tratamiento mejor y sacar a la señora de eso, pero ya con la mamá enterrada, pues ya uno que, pero eso me quedó sonando, me quedó, ¿sí? Bueno, esa es una experiencia pues de que yo la quería para redondear eso. Ahora por el lado psicodélico, este hombre que es un amigo mío, de esos temas, no sé cuáles son las categorías, pero yo lo considero una persona de un nivel superior. Es de la época cuando yo era niño, que descubrí los hongos de la miel y que venían por allá desde la India, ¿sí? Y él era hippie, ¿sí? Era muy amigo de Gonzalo Arango, entre otras cosas. Y claro, el hombre se fue para la miel, se fue, ¿no? ¿Sí? Pero él es un pintor aterrador. Resulta que en una de sus cosas hay un óleo, es de mi esposa, que pintó un óleo gigantesco y es una ceiba que está flotando en el aire y la raíz está expuesta. Se demoró mucho tiempo pintándolo, yo me acuerdo, yo llegaba y veía de niño, porque se demoró como 25 años pintando. Yo veía esa ceiba, y yo nunca me he dado un viaje de hongos, ¿sí? Pero yo veía eso y dije, ¿qué tiene que haber pasado en una persona para que haya hecho eso? Una cosa es impactante. Entonces me contó, se fue a hacer su viaje, se mandó sus hongos allá en el río de la miel y ahí le dio, él explicaba como usted, en sus términos, como ustedes nos estaban explicando esa conexión. Es un hombre muy espiritual, pero no es religioso. Es que son dos cosas que hay que diferenciar, ¿sí? Eso sí. Entonces, él vio en el viaje la ceiba. Y es un hombre que adora a los animales, es un tipo que vive muy arriba. Y salió de su viaje de hongos y cogió un papel e hizo un esbozo y lo dejó. Yo lo tengo. Y como en los 5 años lo convirtió en óleo. Entonces yo le preguntaba, bueno, hermano, pero ¿cómo pasó eso para que usted haya podido tener esa inspiración? Y entonces tiene que ver con lo que vos estabas contando ahora, ¿sí? De ese ligamen de la estructura del hongo con la vida, que solamente quería contar eso. Gracias. Sí. Hay una cosa muy bonita que pasa, independientemente de lo que se vaya a trabajar, y de que el viaje incluso sea emocionalmente complejo, un poquito como de sostener. Hay una sensación infinita de amor y de conexión con esa divinidad que Gabriel ahorita nos estaba explicando, que vive en nosotros y que somos todos. Y por eso se logra tener ese tipo de imágenes, visiones, sensaciones que a veces son muy difíciles incluso de transmitir, de explicarle al otro. Es una cosa que si tú no estás ahí la sientes, el lenguaje se queda corto, no tenemos los suficientes adjetivos para describir lo que se puede sentir en esas experiencias. No solo son emocionalmente sanadores, sino espiritualmente exponenciales en muchos sentidos, porque encuentras esa comprensión de que Dios no es religión, sino espiritualidad, y de que todos somos ese espíritu. Entonces, habría una comprensión muy distinta. La diferencia entre espiritualidad y religión es que espirituales somos todos, pero religiosos son aquellos que se dejaron convencer de que había que sacar a Dios del corazón y ponerlo en un trono en el cielo. El enteógeno nos devuelve a nuestra esencia, que es la comprensión de que Dios habita en nosotros, y si habita en mí, habita en ti, porque tú y yo somos lo mismo. Y entonces mi estado de amor por mí, porque tengo a Dios adentro, es mi estado de amor por ti, porque tú también me tienes, porque también eres parte de la misma esencia. Y por eso, lo que dice Caro, es una sensación de amor por todo y por todos, que es algo muy difícil de explicar. Difícil de comprender. Eso es bien. Bueno, y como para no vamos a concretar un poquito lo que es el proceso que nosotros hacemos, ¿cierto? Como para que ilustrar un poquito cómo lo llevamos a cabo. Entonces, en términos generales, tenemos una primera cita que dura alrededor de 2 horas, como les contó Caro.
en donde tratamos de entender quién es ese sujeto que está ahí, por qué está pidiendo estar en una ceremonia de luz. Cuando todo eso funciona y está bien y damos el visto bueno, a veces pasa, muchas veces pasa que no, que la persona no pasa ese filtro. Cuando damos el visto bueno para asistir a la ceremonia, cuando la medicina también nos dice a nosotros que esa persona realmente debería estar en una ceremonia, lo pasamos a otro proceso que es una evaluación médica. Es una evaluación muy sencilla donde se aíslan algunos de esos factores. La médico que trabaja con nosotros es una persona que trabaja con medicinas ancestrales también. Entonces ella comprende muy bien pues, cuáles son todas las interacciones entre medicamentos, los efectos, qué enfermedades podrían o no interactuar en el tema o poner en riesgo a la persona en una experiencia psicodélica. Después de eso nosotros hacemos toda la preparación como equipo de trabajo. Aquí tenemos 2 miembros del equipo de trabajo de Casa Alquimia, que hacemos una reunión de equipo de trabajo en donde hablamos ya de cuál es la intención de cada persona. De cada cita inicial sale una pregunta que va a acompañar a la persona durante la experiencia, porque no podemos ir simplemente como les dije yo ahorita, resolver la vida entera ahí. Cuando usted se va a pasear, usted no va para el aeropuerto sin saber dónde va. Usted por lo menos tiene una idea si va para la playa o va para la montaña, para poder entender qué tiquete compró. Y es lo mismo, es decir, ¿a qué vamos a ir? Entonces generalmente se desarrolla una pregunta. Hacemos una reunión con el equipo de trabajo donde le contamos, este es fulanito de tal, esta es su edad, esta es su historia, esto pasa con esta persona, bueno, esto entendimos de su energía, esto nos dijeron, no sé, sus guías espirituales o sus ancestros o lo que sea. Esta fue la pregunta que quedó. ¿Para qué? Para que todo el equipo de acompañantes esté enterado, pero además porque, digamos, muchas personas del equipo, como decía Caro, son canales, tienen sus dones, sus habilidades, y muchas veces dentro de esa reunión surgen o emergen algunos elementos para tener en cuenta, o podemos determinar esa experiencia de esa persona se va a vivir desde esta perspectiva, o va a ser así, o esta persona se va a resistir, o va a haber un acompañante que va a ser tal ser, y en fin, y eso nos permite a nosotros prepararnos para poder acompañar eficientemente a esa persona. Hacemos toda una preparación, luego tenemos la experiencia es una experiencia que tenemos en Guarne, en un lugar que se llama La Ofrenda, que tiene un templo, que es un some, que es como una estructura circular. Dentro de ese templo hacemos la ceremonia, que es una ceremonia que dura todo el día. Después de la ceremonia empieza más o menos 8 de la mañana, termina más o menos 4 o 5 de la tarde, eso es una experiencia de todo el día. Después de la ceremonia nosotros damos un lapso de tiempo de más o menos 8 días para poder tener lo que llamamos la cita de integración, y es coger a esa persona que conocimos en la cita previa, la historia de su experiencia psicodélica, qué pasó allí, qué viste, qué sentiste, qué vino a ti, qué emociones transitaste, con quién hablaste, cómo era, de qué color eran las naves espaciales, cómo eran las orejas del extraterrestre que viste, en fin, todo el cuento, y cogemos toda esa historia, toda esa narrativa y la juntamos con lo que conocemos y sabemos de la persona, pero sobre todo hacemos una reunión con todo el equipo de trabajo otra vez, después de la ceremonia. Y entonces en esa cita agarramos la cita previa, la cita inicial, la reunión de equipo, la ceremonia, la reunión de equipo posterior, y con toda esa información nos sentamos con la persona y hacemos un proceso de integración. Agarramos la experiencia de la persona en su narrativa, y ahora sí, esto que vimos que fue tan bonito, tan espectacular, o tan raro, tan extraño, tan difícil de transitar, ¿cómo se entiende en la vida real? ¿Eso para qué me sirve a la luz de la pregunta que yo tenía? Porque no se trata solo de ir a ver un montón de cosas bonitas, ni flores de colores, ni mandalas, ni todo esto, que todo es muy bonito, sí, la tierra respirando, eso es muy sorprendente cuando uno ve la tierra ser así y luces de colores por debajo y uno dice, pucha, ¿qué pasó? Estoy muy drogado. Y sí, y sí, y todo eso es muy bonito, pero esos fines prácticos en términos de la existencia real, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me funciona? ¿Eso cómo me va a transformar? ¿Cómo me va a ayudar en el propósito que yo tenía? Eso es lo verdaderamente importante y lo que lo convierte en un acto terapéutico. Nosotros acompañamos terapéuticamente, incluso desde la misma experiencia. Los acompañantes están muy bien ya formados, informados y entrenados para hacer interacciones eficientes con las personas, tener conversaciones,
donde a través de preguntas los vamos guiando dentro de su propio proceso, los vamos estimulando a que hablen, elaboren, a que tengan visiones diferentes, a que encuentren los lados por donde metérsele a la medicina para poder obtener respuestas. Todo ese material nos va a servir para poder después hacernos la pregunta, bueno, ¿y qué? Yo venía con esta pregunta, con esta inquietud, con esta intención, con este dolor, con esta historia, con esto que creía o sentía que necesitaba sanar. ¿Ahora qué pasó? ¿Qué fue lo que me dijo la medicina? ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Y eso cómo va a transformar mi vida? Y ahí es donde hay que tomar decisiones. Porque al traducir eso y al poner todo eso en términos de la vida real y cotidiana, lo más probable es que te vas a dar cuenta que tuviste muchas comprensiones, que a lo mejor soltaste mucho emocionalmente, que a lo mejor lograste perdonar al amiguito del preescolar que te robó la lonchera y que todavía lo tenías ahí metido en el subconsciente, pero también te va a mostrar todo lo que hay que trabajar en ti. También te va a obligar a que tomes decisiones conscientes de cómo te quieres seguir comportando y relacionando con tu mundo y por ende con el mundo de ahí en adelante, para que después no vuelvas al lugar donde estabas. Por eso es una herramienta. Pero hay una cosa muy bonita que nos ha enseñado esta herramienta, que Gabriela lo decía en la última ceremonia, y es que la verdadera medicina eres tú y cada uno de nosotros. Y entender que nosotros somos nuestra propia medicina es lo que va realmente a hacer que el proceso sea sostenible, porque si tú te haces toda esta experiencia, vienes, haces con nosotros todo el proceso, te va súper chévere con la integración y lo dejas anotado en el cuaderno, ahí sí no hay Laura, ni Gabriel, ni Carolina que lo saquen. Así no funciona. No es una cura milagrosa. Es una forma muy bonita de conectar con nuestra propia verdad y de ir mucho más profundo en ciertos asuntos, pero para tomar acción, para tomar decisiones. El hongo es un espejo. Y así como cuando usted, señorita, por la mañana se va y se mira al espejo para ver cómo es que se tiene que maquillar después de que se bañó, o las que pues me bañan todas las mañanas, hay una que otra por ahí. Y usted se va a mirar cómo está su cara para poder saber en dónde se tiene que maquillar. La medicina hace lo mismo. Si usted después no se maquilla, si usted después no se echa la cremita, no se echa el polvito, no hace lo que tiene que hacer, pues no sirvió para nada. Usted puede ir a mirarse al espejo cuantas veces le dé la gana y aún así no va a avanzar. Entonces ahí viene también una parte del proceso que buscamos comprender, y es: esta persona debería repetir la experiencia de la medicina. ¿Le sirvió para algo o no? Una persona que se miró al espejo pero no resolvió absolutamente nada, no emprende un camino, no tiene para qué volver a tomar medicina. Una persona que tenía un asunto muy puntual existencial, que fue, lo trabajó, lo resolvió, entendió qué tiene que hacer, no necesita volver a tomar medicina. Hay personas que dentro de sus procesos encontramos que después de hacer la cita de integración, y esto casi siempre viene como revelación para la persona, casi nunca es una, digamos, sugerencia de nosotros, sino que es más una revelación de la persona, es: necesito hacer otro ciclo de medicina. Entonces, ¿cuántos ciclos de medicina se hacen? En Casa Alquimia se hacen un máximo de 3. Porque la medicina nos ha dicho que después de 3 es perder el tiempo, que el hongo no va a actuar en la persona después de 3 tomas. Que para que eso se pueda volver a hacer después de 3 tomas, la persona necesita 1 año completamente limpio de medicina, de cualquier psicodélico. Es que me voy a tomar yagé, entonces yo ya no te puedo recibir otra vez en la experiencia hasta que pase 1 año después de haber tomado tu yagé. Si hay integración real, y eso también para responder ahorita también tu pregunta, no hay necesidad de estar consumiendo esta medicina continuamente. Para nosotros no tiene ningún sentido cuando nos llegan muchas personas que nos llegan a decirnos: es que tomé yagé durante 1 año seguido cada mes. Eso no tiene asiento dentro del real, no está haciendo nada. Ahí estás adicto a la experiencia más que a la sustancia. Pero no estás haciendo nada. Pero por ejemplo, yo tuve una experiencia con el viaje, pero realmente quería preguntar ahorita, sí o sí con la silicomina, si se ve algo, qué pena, lo digo desde la ignorancia, porque a mí con el viaje no vi absolutamente nada. Lo que sí me dio fue trastorno estomacal y de todo lo demás, como una limpieza, pero de ahí a algo más, no, como otra gente decía que veía cosas horrendas o cosas muy bonitas. Entonces, con la silicomina sí o sí se ve
algo? No necesariamente, porque todos somos distintos y todos conectamos con la información de diferente manera. Y hay personas que ven, hay personas que sienten, hay personas que de repente saben, ¿sí? Entonces los efectos pueden ser muy diferentes, pero no significa que porque tú no hayas visto nada, no pasó algo. Y ahí es donde es súper valioso tener el acompañamiento adecuado. Te pongo un ejemplo de un chico que tuvimos precisamente en enero. Si tú miras este chico de afuera, tú dices, no, este muchacho no. Y él incluso nos pedía que le diéramos más, y nos decía que él no estaba en el viaje y que le diéramos, y él se veía normal, se sentaba, o sea, él no estaba ni dormido, miraba a los compañeros y era como, ay, a mí, ¿por qué no me dieron de ese? Mira, imagínense que estaba tan viajado que él nos decía, pero no me has ayudado toda la noche, viajamos de día. ¿Listo? Entonces también es muy importante entender cómo acompañar a la persona y cómo entender cómo la medicina le está hablando a esa persona. Por eso nosotros hacemos tantas preguntas y nos hemos dedicado a investigar ya como equipo de trabajo unas cepas específicas para saber más o menos cómo trabajan y cómo se ve ese viaje en otra persona. Hay gente que dice, a mí no me pasó nada, pero lloro toda la experiencia. Yo no sé por qué lloro. Pero ¿y cómo te fue? No, yo no vi nada, eso no me hizo efecto, porque creen que es que tienen que haber lo que llaman alucinaciones, que son visiones, para poder que el hongo haya hecho efecto. Y hay gente que se sienta y de repente tiene un nivel de sabiduría e introspección y dice, a mí no me está pasando nada, pero yo he sentido que es que en los últimos tiempos empiezan a llegar cosas y eso tiene que ver con mi infancia, por no sé qué y no sé qué, no sé. Pero este hongo no me hizo nada. Esa sabiduría es tan natural en vos, ¿es cierto? Aunque no, que son formas distintas en que interactuamos con el hongo y con la experiencia. Espérame, por allá hay una, dos, y tú ahorita tenías una pregunta de arriba. Te voy a hacer una pregunta maluca. Pregunta. Estábamos hablando ahora dentro del foro de que uno necesita una terapéutica porque, voy a hablar, kármicamente la trae por allá, pero la pregunta mía es, estamos en un mundo que nos pone unos valores, que nos pone unas metas, que nos forza a tener que vivir una vida que tal vez no es la que nosotros queramos. Entonces vienen elementos que lo vienen a forzar a uno, que digamos que desde la vida y desde la sociedad son muy importantes, por ejemplo, el éxito profesional. Resulta que una persona puede ser muy exitosa profesionalmente, pero estar enfermo. ¿Y qué le puede estar causando la enfermedad? Su éxito profesional. O es más, desde el punto de vista vocacional, sobre todo en las ciencias humanas, es donde yo me desempeño, donde vienen elementos ya más profundos como la filosofía, la política. Y resulta que la persona sabe que es exitosa, pero internamente lo que está haciendo va en contra de su sentido crístico, por decirlo de alguna manera. Pero esa persona tiene que seguir afrontando la vida, trabajando, devengando, tiene seguramente una carga académica, tiene una cosa. ¿Cómo se lo puede uno? Y cuando tú dices que se tiene que tomar la decisión, ¿sí? Se establece cómo se hace para lograr una sanación y que esa persona pueda seguir adelante. No sé si Lo que pasa es que el propósito de la medicina, aun cuando le llamamos medicina, que vuelvo e insisto, la medicina no es el hongo es un medio. La medicina es cada ser y su decisión. El propósito de la medicina no es la sanación. El propósito de la medicina es encontrar la verdad en mí. ¿Qué hago yo con esa verdad? Eso es decisión de cada quien. Yo guío a la persona. Yo, a través de mi equipo de trabajo, nosotros guiamos a la persona para que encuentre su verdad, a través de la pregunta que se hace y su respuesta. Pero eso no significa que la persona va a sanar, porque la sanación es una decisión. Por eso la medicina es cada uno. La persona puede entender, es más, puede bajar su mismo yo superior a decirle, ve, no estoy de acuerdo con ese trabajo que tenés y lo que has hecho de tu vida, porque tu propósito de vida era otro. sí.
El mismísimo Jesús se puede sentar delante de él dentro de la ceremonia y la persona decir, no me importa, yo sigo en mi trabajo. Muy lindo Jesucito, pero... Muy querido, fue muy bonito, lloré mucho, lo abracé, esa barbita tan linda, sí, pero yo decido seguir en lo que estaba, porque es que yo necesito la plata, porque es que dónde voy a vivir, porque es que tengo unas deudas. La persona resuelve seguir recorriendo el camino que venía recorriendo. ¿Sanó algo? No. Entonces el propósito de la ceremonia es la sanación. El propósito de todo el proceso terapéutico es entregarle a la persona una verdad, que la persona descubra, entienda, comprenda para sí mismo su verdad. Y a través de su verdad decida qué quiere hacer. Vas a trabajar, vas a seguir, vas a emprender un proceso, lo vas a hacer de forma terapéutica, en una terapia convencional, con el psiquiatra, con el cura de la iglesia, no interesa. Lo importante es hazlo, trabaja por ti. Y en la medida en que trabajes por ti, entonces, ¿cómo te acompañamos desde lo que nosotros sabemos hacer? Bueno, vamos aquí Muchas rápido gracias. Muchas gracias. con las 2 preguntas que nos faltan, que ya estamos por tiempo. Esta terapia, ¿la puedo llamar así? Sí. Se puede aplicar a pacientes que ya se encuentran en cuidados paliativos. O sea, les voy a explicar el contexto. Mi papá sufrió, él tiene problemas de POC y sufrió una situación muy difícil hace 2 años. Clínicamente estaba muerto y lo entubaron y todo eso. En ese momento tiene la capacidad pulmonar en un 10%. O sea, él depende 24/7 del oxígeno, le tiene casa 8, bueno, y es un montón de cosas. Y han hablado con él, psicólogos, psiquiatras y todos sus derivados, y él entiende que ya es momento de ir en deseo, pero tiene un miedo horrible a morirse ahora. Entonces yo escuchándolos, obviamente pues no va a ser en una terapia como la que ustedes hacen, pero no está durmiendo por el ahogo y le están dando quetiapina, y la quetiapina lo que hace es que alucine, tenga brotes psicóticos, que se ponga un poquito alterado. Entonces no podemos hacer nada más que darle melatonina a ver si con todo duerme, pero es peor. Entonces no sabemos cómo ayudarlo, sabemos que es el proceso de él, que es el deceso de él, pero es doloroso como familia verlo batallando con ese miedo y con esas circunstancias. Yo te voy a decir algo, se da cuenta que estamos en el pasillo, yo solo te estoy hablando a vos, esto nunca lo dije aquí, pero si fuera mi papá yo le daría hongos. Pero es que no sabemos, o sea, es la primera vez que escucho esto, yo decía... Por eso te digo, es decir, para uno, si tú me dijeras a mí si yo voy, lo acompaño y le doy unos hongos, yo te diría, hay un limbo ético y legal muy complejo, Sí. Es decir, yo le doy unos hongos, él decide que es hora de morir, fallece, dentro de la misma toma de hongos eso puede pasar, ¿sí? En una decisión, porque esa muerte de él es una decisión propia, él se está resistiendo a irse, Sí. pero eso es otro tema distinto, un poco más ido a lo espiritual, pero él se está resistiendo a irse. Habría que entender por qué se está resistiendo, pero eso es una resolución que se puede lograr. Pero el miedo viene de un lugar, ¿sí? Ese miedo viene de un lugar, y eso es lo que a veces hay que entender. A veces la medicina nos ayuda a entenderlo, y si esa persona lo entiende en ese momento, podría irse. Pero Y entonces, perdón, yo te explico, ya tenemos todas las herramientas, con el médico hemos hablado, tenemos voluntades anticipadas, tenemos eutanasia, todo eso, y en enero hubo un momento de 2 días que no dormimos porque ya se iba, arreglamos la casa, todo eso, bueno, y así, llevamos 2 años arriba, abajo, pero, o sea, ya mis hermanos y yo no sabemos qué hacer. ahí es donde te digo el limbo ético. Si tú me pidieras a mí, por ejemplo, que si yo puedo ir y darle la medicina, pasaría lo siguiente, y es que es posible que él encuentre cuál es el nudo que tiene y lo resuelva y se vaya. Y entonces puede que tú te sientas culpable, o un familiar tuyo se sienta culpable, se sienta mal, y termine diciendo, y espérate, entonces termine contando que fue que le dieron unos hongos, y quién le dio esos hongos, vea, esa persona, quién lo mató yo. No, hemos tenido muchas citas, uno dice, no, yo voy a desmatar, el otro dice, pero lo querés matar. Exacto, Pero no, exacto. Ahí si yo voy está a su casa la y digo, dificultad. démosle hongos, entonces me dicen, asesina. Ahora, para este tema, lo que yo te sugeriría, hay mucha literatura al respecto, y es que la psilocibina se da para las personas con enfermedades terminales
precisamente para ayudarles con la ansiedad que genera la idea de la muerte, que está muy estudiado. Incluso en documentales como Cambiar tu mente, que está en Netflix, hay información sobre eso que habla sobre todas las dimensiones ancestrales. Puedes buscar información sobre ello porque hay mucha y se utiliza mucho también para lidiar con la depresión que dan enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Entonces, podría ser un elemento de leer y compartir con la gente. en ese proceso, no lo tienen No, porque como te digo, hay un tema Porque jurídico usted de me por dice que medio. sí y después su hermano siente culpa y dice que fue que nosotros Y lo entonces me matamos. meten a mí, entonces yo voy a parar. Es decir, yo lo que te sugeriría, vuelvo y digo, yo no estoy diciendo esto aquí, nadie me escuchó, solo tú en el pasillo. Yo lo que haría sería conseguir unos hongos, yo si fuera mi papá, conseguiría unos hongos y se los daría. Y lo dejaría navegar la experiencia. ¿Usted se imagina el trauma para mí? Si yo eso. Entonces eso es tirarme a mí la responsabilidad de algo que tú no estás haciendo. Solo pensé que podría como hablar con el médico que hace porque de hecho ya lo hemos hablado y ya le han expuesto a él, don Jorge, tenemos la eutanasia y él solo se queda callado. Entonces uno se enfrenta a esa realidad de decir, pues descanse. Es decir, tener una conversación con él se puede hacer, tener una conversación con la familia se puede hacer, es decir, desde el aspecto más terapéutico espiritual, nosotros podemos intervenir. Poder tratar de entender Sí. cuál es el miedo que tienen, cuál es la razón más allá de lo mental, sí, pero nosotros No, yo no estaba hablando de eso justamente, sino de ayudarlo a encontrar ese punto, a sanar para que pueda entender que tiene que Hay muchas cosas que habría que observar, evaluar, entender desde muchos aspectos. muchos aspectos a entender, pero también lo entendemos. Con mi papá pasa una cosa no tan extensa, ni mucho menos, pero es similar y me acuerdo mucho que lo conversamos en algún momento y digo, si mi papá pasa de 8 o 15 días en este estado, ya habíamos decidido le damos, porque era insostenible. Entonces entendemos ese punto como donde uno llega a pensar en ese tipo de soluciones. Mi pregunta era por la traducción del mensaje que se recibe en este tipo de herramientas. Ustedes orientan, describen, porque puede ser, o sea, veía lo que comentaban y veo que las personas pueden quedar desorientadas o como decía la otra manera que no entendí nada, no me pasó. Ustedes orientan y sientan y nos explican qué fue lo que ocurrió, así pues ya uno toma la decisión de hacerse loco. Sí, eso como estabas ahorita cuando hablamos de eso, eso se habla de una cita de integración. Tenemos todos los procesos, pero hay una cita de integración 8 o 10 días después de la ceremonia, donde traducimos toda la información. Y ahí estoy, por eso era que estábamos diciendo que ya cada cual decide qué hacer con esa información. Y lo otro que me preguntaba es si de pronto ustedes tienen algunos porcentajes de todas las personas que han visto que han impactado positivamente. Tienen, por ejemplo, que digan, no, mira, el 70% de las personas que hemos visto y que han sido tratados con este tipo de medicina, ¿se le ha visto el cambio? Yo diría que el porcentaje podría estar alrededor de un 99 algo por ciento. Es decir, yo hasta ahora, tal vez salvo alguna persona que en este momento, no he encontrado a nadie que no haya tenido grandes resoluciones, revelaciones, cambios, sanaciones, un montón de cosas. Es decir, hay personas que han dejado adicciones, el alcohol, el cigarrillo. Como decía Caro, hemos tenido casos de personas que han consumido medicamento psiquiátrico 10, 20 años, que después de una ceremonia no lo vuelven a usar. Es un caso, uno de los primeros casos hace casi 2 años, de una chica que llevaba 23 años dependiendo de medicamentos psiquiátricos porque estaba diagnosticada con depresión y trastorno bipolar y estaba generando un síndrome de agorafobia. Le costaba salir a la calle, inclusive conducir, enfrentarse al mundo. Y esta chica hoy en día, casi 2 años después,
no consumir medicamento psiquiátrico, bueno, estaba pegada al alcohol, al vino para poder dormir, no consume medicamento psiquiátrico, no consume vino para dormir, sale a la calle tranquilamente sin ningún inconveniente. Obvio tiene dificultades como tiene todo el mundo, a lo mejor algún día se levanta más aburrida que otro, a lo mejor otro día está más contento, eso no es bipolaridad, ojo. Entonces, pero lleva una vida mucho más alta. ¿Hay alguna edad que se recomiende para hacer este proceso? Y en una lista, ya he mencionado varios, pero si uno dijera, ¿en qué momento puedo recomendar un tipo de estas terapias como para que uno diga, cuando uno a alguien le pregunte, porque digamos, mucha gente le pregunta, ¿en qué proceso hago los temas terapéuticos? ¿En qué caso recomendarlos? Y si hay una edad que usted diga, antes de esta o posterior de esta edad. Todo lo contrario, una edad mínima, es lo que diría. Lo que pasa es que hay que entender varios factores. La edad cronológica no necesariamente nos determina el nivel de desarrollo intelectual y emocional de una persona. Hay gente de 25 años que es más madura emocionalmente que una persona de 55. Y eso es una cosa que hay que saber entender, que si tomamos como referencia algo que nos dice la neurología, y es que la maduración cerebral se da después de los 30 años, más o menos hacia los 32, 35 años, y es el tipo de casos, el tipo de transformaciones sobre todo que son más duraderos en el tiempo. La persona que ya tiene cierta madurez cerebral, tiene cierta madurez emocional, sobre todo cierto sentido de la responsabilidad, ya está preparada para hacerse responsable de su vida, para poder aceptar que lo que le ha pasado en su vida ha sido creación propia y por lo tanto poder emprender un camino de cambio a través de esa comprensión. Entonces, si tú me preguntas a mí si le daría medicina a un pelado de 18 años, de pronto no, muy probablemente no. Es decir, las personas menores de 30 años que nosotros hemos recibido son pocas. No eran el 2%, yo creo, o sea, son realmente muy pocas. Y la gran mayoría de las personas que busca esta medicina de forma seria, supera los 30 años de edad. Y digamos que una ya en los temas de la edad hacia arriba no es tanto la edad, sino lo que revisa la parte médica, las condiciones físicas de la persona. Entonces, a grandes rasgos, no puede existir ningún tipo de problema cardiovascular, porque esta medicina puede aumentar la presión y la frecuencia cardíaca, puede haber un poquito de taquicardia. Entonces, si hay ese tipo de enfermedades, hay que estudiarlas con casos. Si hay algunas arritmias suaves, algunas cositas se pueden, pero cuando la persona tenía pues cirugías de corazón, ese tipo de cosas, no. También dependiendo del tema de la presión, si es una presión controlada, estable, con medicamentos que ha tenido bien se puede, pero si es una persona que se mantiene en picos de presión, no. Si es una persona insulino dependiente, tampoco. Insulino dependiente, tampoco. ¿Sí? Porque además hay que hacer unos ayunos para tomar la medicina, ¿cierto? Entonces hay otros factores de riesgo importantes que todo eso lo evalúa la médica, pero digamos que son como los tal vez más representativos que también es importante tenerlos en cuenta. ¿Cómo nos contactamos? Que no veo aquí comentarios. Dicen, no me mire feo, ya vamos a terminar. No, mentira. Por allá se dice, Pero ¿en qué caso recomendar eso? Bueno, ¿en qué caso es recomendable la medicina? Es recomendable en cualquier caso, en cualquier situación en la cual una persona tiene una verdadera pregunta o inquietud sobre su vida. Una verdadera pregunta, es decir, que la medicina lo está llamando a entender una verdad sobre sí mismo, en donde muchas veces la psicoterapia o la psiquiatría no han tenido éxito, ¿cierto? Donde yo siento que he caminado muchas cosas, he intentado ir donde todos los sacerdotes, donde todos los pastores cristianos, he ido donde 7 psicólogos, 4 psiquiatras, y yo no entiendo qué es lo que pasa conmigo, y hay algo que me dice que en esta medicina yo lo puedo encontrar, ¿cierto? Hay personas que dentro de sus procesos sienten y entienden que hay un mensaje que tienen que recibir, que hay algo más, y entonces ya esto trasciende lo meramente terapéutico para convertirse en un tema espiritual. Yo tengo un llamado, yo siento que hay algo que yo tengo que comprender que está más allá de la mente y que probablemente solo se puede hacer a través de un estado alterado de conciencia que yo por mis propios medios no soy capaz de alcanzar, como bien también nos decía ahorita Laura, y era, claro, hay respiración alotrópica, hay ciertos tipos de meditaciones, hay ciertos tipos de yoga que te pueden llevar a unos estados alterados de conciencia, que te pueden permitir un nivel de conexión espiritual similar
no igual nunca, pero similar a un estado psicodélico, ¿cierto? Y ahí puede haber un montón de resoluciones, pero la gran mayoría de la gente no tenemos ni esa estructura, ni esa formación, ni esa disciplina, y entonces hacemos uso de otras herramientas, ¿cierto?, para poder llegar a esas verdades. Siempre que hay una pregunta válida que no tiene que ver con moda, curiosidad, ay, no, es que qué chévere, no, es que tengo unos amigos que me han estado diciendo que han comido hongos, no, ¿cuál es tu pregunta de verdad? Hay un sentir, hay algo que siente esa persona que en su vida debe ser resuelto, hay algo que siente esa persona que está más allá de su propio ser y que quisiera comprender de sí mismo. Y entonces ahí, cuando estamos hablando de comprender ciertas cosas sobre tu propósito de vida, cuando hay preguntas más profundas sobre yo por qué estoy aquí, por qué habito este mundo, yo siento que no hago parte, yo siento que hay un propósito en mi vida, pero a través de las terapias que he hecho no he podido comprender esto por dónde va, por qué me ha pasado lo que me ha pasado. Verdaderas preguntas, no curiosidad, verdaderas preguntas. Las redes sociales están acá. Por ahí. Por aquí nos encuentran súper bien y ya si algo ahorita si quieren pues se nos acercan y les damos el WhatsApp directamente, pero aquí está toda la información. Tenemos también una comunidad desde Casa Alquimia donde también compartimos otras actividades y cosas que hacemos desde este espacio. Hacemos caminatas conscientes, círculos de palabra, una cosa que llamamos laboratorio del ser, bueno, hacemos muchas otras cosas. Sí. Entonces ahí también pueden encontrar información, pero digamos que aquí está nuestra como contacto principal. Estamos todo el tiempo también montando información educativa sobre la psilocibina, sobre los procesos, lo que hay que tener en cuenta, los que no, un montón de cosas que por ahí también pueden encontrar. Y están las live que como les dijo ahorita también Gis, que están desde Mantra, donde también hemos hablado un poquito más sobre todo este tema. Bueno, muchas gracias. Gracias.